Advertencia. Esta narración contiene representaciones de violencia, humillación y tortura. Se relatan hechos de opresión en el marco del sistema esclavista con el fin de comprender sus consecuencias humanas. No hay glorificación ni instrucciones de daño. El amante rechazado no era en realidad un amante en sentido pleno. Fue, primero, un nombramiento que la misma casa impuso como una especie de tregua entre deseo y obligación. Fue también la sombra que quedaba cuando una promesa se desvanecía. En la hacienda Santa Cruz, la primavera abría sus ramas en un tapiz de café blanco y tierra húmeda, pero bajo esa floración, la cosecha de palabras y silencios acumulaba cosechas de otro tipo. Promesas ajenas, obediencias enlatadas, resentimientos sin nombre. Joaquim conocía cada rincón de la casa, como quien conoce la propia memoria doliente. Había sido criado principal desde niño. Su infancia no había tenido más que una casa dentro de otra. La casa grande, con sus escaleras de madera que crujían con los pasos de los patrones, y la senzala, con su silencio atento y su consuelo de brasas. Lo que le distinguía entre los demás esclavos no era solo la cercanía a la familia de los Almeida, sino un rasgo casi inverosímil en esa geografía de servidumbres. Sabía leer. Las palabras eran para él una isla secreta entre tanta servidumbre. Las letras, la forma imperfecta de la libertad posible. El primer día en que Isabel volvió a Santa Cruz, tras años en la ciudad, la hacienda recibió su llegada como se recibe un rumor esperado, con cierta grieta de asombro y un repliegue de costumbres. Traía los perfumes de río en el dobladillo del vestido, una elegancia que parecía contener la audacia de una vida aparte. A los ojos del varón, la hija representaba la proyección de un linaje. A los ojos del patio, la joven encarnaba la costumbre que había de perpetuarse. A los ojos de Joaquim, sin embargo, Isabel parecía la anomalía de un acto de lectura, un volumen francés olvidado en el borde de una mesa. Aquel libro, un tomo con lomo recoído y páginas aún olorosas a tinta extranjera, iba a ser el puente más peligroso. Joaquim lo encontró por casualidad la segunda tarde de su regreso, cuando el viento empujó la puerta de la biblioteca y dejó un rastro de hojas. Él puso la bandeja sobre una mesita, apartó un par de velas para que la luz no se venciera, y al doblar el paño descubrió la cubierta con letras que no tenían el nombre del varón ni del cura, sino la marca ajena de una literatura que hablaba de ciudad, hambre, de miserias que eran otras y, sin embargo, dolorosamente reconocibles. No hubo encuentro romántico ni gesto público que marcara un destino al primer cruce de miradas. Hubo, en cambio, la pausa prolongada de dos cuerpos que no sabían qué permiso tenían para mirarse. Isabel vio a Joaquim cuando él dejó el libro sobre la mesa. Su primer movimiento fue un gesto involuntario de cuidado, como quien devuelve a un niño una cosa preciosa ajena al mundo de la casa. Él devolvió la mirada con la mesura de quien ha aprendido a medir los espacios. Demasiado atento, puede ser sospechoso. Demasiado distante, puede ser invisible. Se saludaron con el velo de la educación que la servidumbre impone. Una cabeza inclinada, manos hábiles que esconden la curiosidad. Esa noche, la biblioteca olía a polvo y a cera, y la luz temblaba en una danza antigua. Isabel, por propio impulso, volvió a buscar el libro y encontró en la mesa una nota apenas legible, una palabra trazada con letra apuradamente masculina, sin firma, como si la idea de dejar algo propio fuera ya una osadía. Joaquim no había pretendido escribir. La letra no le pertenecía a él, pero existía la posibilidad de que alguien, o algo, hubiera dejado una invitación a leer en la casa donde la lectura debía ser una herramienta del señorío. Ella lo interpretó como un signo de complicidad, y por primera vez desde su regreso, habló sin el velo de la corrección pública. Se sentaron juntos cerca de las estanterías. Isabel, con naturalidad de quien ha leído más que aquel lugar supuso, hizo girar las hojas con un cuidado que hablaba de familiaridad cultivada. No hubo palabras explícitas de amor. En su lugar, hubo conversaciones sobre la condición humana leída en relatos ajenos, la injusticia como tema literario, la ciudad como un cuerpo múltiple, la posibilidad de otra vida que se dibujara más allá del horizonte de la hacienda.
Joaquim hablaba con cautela. Su voz tenía la gradación de quien mide el riesgo de cada sílaba. Compartieron párrafos, no promesas, y sin embargo, la idea de una promesa germinó sin ceremonia. Isabel escuchó más de lo que habló. Le gustaba, no por la tensión de la transgresión, sino por la rareza de aquella inteligencia contenida en un cuerpo que la sociedad ordenaba al silencio. Para Joaquim, Isabel representaba aquello que siempre había estado fuera de su alcance, la posibilidad de ser reconocido por una voluntad que no rindiera cuentas a la costumbre del látigo. A partir de esas lecturas, entre velas que consumían la noche, surgió una palabra silenciosa entre ellos: libertad. No hubo juramento formal, no hubo sellos ni testigos. Fue una promesa íntima, pronunciada en reductos donde nadie más ponía su oído. Isabel dijo en voz baja que cuando llegara el tiempo de la herencia, haría lo posible por liberar a quienes ella considerara libres en su alma. Joaquim, por su parte, aceptó la palabra con la misma prudencia con que se guarda un alimento raro, con agradecimiento, con incredulidad. Entre los dos se tejió la idea de que las letras podrían ser un puente, que la lectura, la conversación, el intercambio de pensamientos podrían articular una forma de pacto que la comunidad de la casa desconocía. El gesto fue en apariencia menor. En la casa grande continuaron las costumbres, las puertas cerradas, los pasos del varón en la sala, los oficios de los feitores que volvieron con sus agendas de castigos. Pero para la senzala, la forma en que Isabel y Joaquim compartían el cuarto de las ideas fue como una filtración de luz por una endeble rendija. Algo llegó a la cocina, a la horca de la conversación nocturna, y las palabras comenzaron a circular en silencio entre los que trabajaban la tierra. María fue la primera en percibirlo como una promesa que podía influir en otros. La cocinera, con manos ásperas y una memoria repleta de leyendas africanas transmitidas al oído, escuchó a Joaquim hablar de las lecturas y decidió que esas historias debían guardarse en su pecho. A partir de entonces, en las noches, la cocina se convirtió en una isla donde se recitaban pasajes al calor del guiso, no para educar a la casa grande, sino para preservar una memoria diferente. Las historias que María contaba tenían el mismo efecto que el humo del café. Se quedaban en la ropa, en los tejidos, en la respiración. Pero la casa nunca es un lugar de secreto prolongado. El rumor es la humedad que penetra las paredes. José, hombre joven de mirada simple y lengua afilada, cumplía el papel que los varones esperaban de algunos esclavos: la vigilancia interna. Tenía envidia de Joaquim por razones que eran simples, el favor encubierto, y complejas: la proximidad al mundo de los propietarios. Primero fue un comentario a media voz, luego una insinuación en la despensa. José contó que había visto a la señorita y al criado en la biblioteca, que los había oído reír con complicidad. El rumor encontró receptor en la figura de Sebastián, el feitor. Sebastián era la maquinaria del orden en Santa Cruz, un hombre corpulento, manos de cuero, mirada dura. Había en él la convicción de que la disciplina era la esencia del buen funcionamiento de la hacienda. Para él, cualquier afecto inusitado entre la señorita y un criado representaba un riesgo, no tanto por la pérdida de control sobre los cuerpos, sino por la fragilidad que una confianza así podría introducir entre las capas de obediencia. Si los esclavos aceitaban que el privilegio podía conmover la norma, otras fisuras podrían abrirse. Actuó sin demora porque la inercia de su oficio no permitía demoras. Venía también el cortejo de Antonio Ferreira, un joven de familia que la sociedad local consideraba un buen partido. El capitán tenía aplomo y hacía gala de la cortesía propia de quien se sabe respaldado por la notoriedad del apellido Ferreira. Llegó a la hacienda con la solemnidad de un argumento social, con regalos y promesas oportunas. A Isabel le gustaban las miradas que la situaban seguro entre la población. El capitán representaba la continuidad, la red que resuma estabilidad, y su padre, el comendador Álvaro, era figura de peso en la comarca. Para la familia Almeida, la alianza era una jugada de solidez. Isabel las miró a ambas cosas, a Joaquim y a Antonio.
con la tensión propia de quien tiene la inquietud de un porvenir dividido. Las conversaciones con Joaquim eran un consuelo íntimo, las visitas del capitán, un deber exigente. Cuando el varón anunció el cortejo, la casa se movilizó en una especie de coreografía esperada. Para Joaquim, la presencia del capitán fue una presencia que endureció ciertos contornos. El brillo de los vestidos de la señorita se volvió más visible para ellos y más inaccesible. Los encuentros en la biblioteca fueron apartándose por las obligaciones de la casa, por la presencia de oídos propios de la familia, por esa cortesía que la vida social impone como garantía de reputación. La promesa no se extinguió del todo, pero fue mutando. Lo que antes era la ilusión de una posible liberación, pareció necesitar ahora el alivio de la confidencia. Isabel no habló del matrimonio con Joaquim abiertamente. Su palabra era un hilo delgado que se tensaba bajo la exigencia familiar. Joaquim, por su parte, aprendió a medir los silencios. Cada gesto, cada saludo, adquiría el peso de una decisión no tomada. La noche del anuncio público, la hacienda se vistió de gala. Las mesas se alinearon como si fueran armas de una afirmación social. El bahía de la conversación se desplegó en muchas salidas y entradas. La música, una orquesta pequeña, de violines y una guitarra, buscaba llenar los vacíos que la cortesía precisaba. Fue en esa velada cuando todo cambió de manos y de sentido. No hubo un pronunciamiento melodramático. El varón, con su voz cargada de la costumbre, dio la noticia entre modales y palabras calculadas. Isabel se comprometía con Antonio. La habitación donde se leyó el anuncio no se llenó de furia ni de advertencias, se llenó de una calma que solo es posible cuando la maquinaria social ha puesto a cada uno en su lugar. Los aplausos fueron los que habitualmente sellan las decisiones de quienes mandan. Las miradas hacia la sala de Joaquim y hacia la cocina fueron suficientes para que la noticia se filtrara entre los esclavos como si fuera un trueno lejano. Joaquim vio a Isabel con la mesa iluminada entre joyas. Ella sonreía, y la sonrisa llevaba la marca de la obligación cumplida. En lugar de enfrentarse, Isabel pareció contenerse, como quien ha decidido que cierta forma de dolor debe ser asumida sin alzar la voz. Cuando la música subió su volumen, Joaquim se retiró con la discreción que era su mandato. La promesa, en ese instante, se sintió como una memoria robada. La posibilidad de la libertad quedó reducida a un gesto. Los murmullos no tardaron en convertirse en castigos. La casa necesitaba un hecho ejemplar para que la idea de decoro no se deshilachara. Sebastián, dispuesto a restituir el orden, encontró ocasión en un rumor trivial. Se dijo que Joaquim había respondido con insolencia a un capricho del feitor. La falta era menor, pero la sanción debía ser visible. El castigo obedecía al patrón antiguo. Cuando un cuerpo del esclavo se rebelaba, aunque solo fuese con una mirada demasiado larga, el látigo tenía que recordar la jerarquía. La humillación no fue un espectáculo privado. Fue un acontecimiento destinado a restaurar la armonía social mediante el dolor. Joaquim fue expuesto en el patio. Las manos que le sujetaron la camisa eran manos que no confundían la tarea con el afecto. La azotea de la vigilancia se llenó del silencio expectante de los hombres y mujeres que por instinto de conservación miraban con la mezcla de miedo y compasión que engendra la costumbre. Se oyó el chicote, no en su crueldad más viva, sino como un sonido que reprochaba la osadía de apartarse del lugar asignado. El dolor físico fue, en ese instante, la traducción corpórea de la negación. No voy a detenerme en la descripción gratuita de la tortura. Bastan las marcas y la acepción pública. Pero la experiencia del castigo dejó en Joaquim otras heridas más indelebles que las marcas en la piel. Por debajo de la humillación, una sensación de traición se deslizó despacio. No era solo que Isabel hubiera aceptado el compromiso con otro, era la percepción de que la promesa, pronunciada entre velas y estanterías, había sido relegada a la zona de lo posible sin pedigrí. La injusticia no golpeaba solo su carne, sino la piedra fundamental de toda esperanza futura que alguna vez había alojado. A partir de ese momento, algo cambió en el gesto cotidiano de Joaquim. Su mirada se volvió más íntima,
como si hubiera descubierto otra escala de la geografía humana. Sus pasos siguieron siendo diligentes, pero su quietud interior se transformó. La lectura que antes alimentaba su alma empezó a ser examinada con ojos de contabilidad. Las palabras leyeron ahora no únicamente el mundo, sino la respuesta que el mundo le ofrecía ante la negación. No fue una transformación fulminante, fue más bien la sedimentación de un pensamiento que hasta entonces había sido clandestino. Si la libertad concedida por una señorita podía retirarse con el coro de la familia, quizá una respuesta personal sería la única salida que quedaba. En la senzala los efectos se hicieron notar de inmediato. María, que había sido la guardiana de historias, percibió en el respirar de Joaquim un cambio que asustaba por lo inédito. Entre las ollas y las semillas que conservaba en un rincón, ella comenzó a recitar historias con la intencionalidad de quien brinda consuelo y memoria a un pueblo que conoce la fragilidad de las promesas. En sus relatos, los ancestros enseñaban la paciencia y el cuidado. Hablaban de resistencias no heroicas, sino prácticas, la transmisión de nombres, la conservación de gestos, la siembra de una memoria que resistiera más allá del tiempo de los dueños. José, por su parte, encontró satisfacción en la nueva jornada de recriminaciones. Para él, la caída de Joaquim era una restauración del orden. Su lengua encontró compañero en Sebastián. Entre susurros y pequeñas recompensas, José tejía la tela de sus propias aspiraciones. El varón, ajeno a esos detalles íntimos, vio en todo ello la tranquilidad de la propiedad que se preservaba. La casa volvió a su ritmo, pero a un ritmo con fisuras nuevas. En la noche que siguió al castigo, Joaquim no durmió. Caminó hasta la arboleda que bordea la hacienda, donde la sombra de los cafetos creaba una penumbra casi sólida. Allí, junto a la tierra que olía a raíces y humedad, dejó que los pensamientos hicieran su carrera. Recordó las letras que lo habían reconciliado con una posibilidad de otro mundo. Recordó la promesa de Isabel y la ligazón que esa promesa había creado en su pecho. No halló consuelo en el dolor. En su cabeza, las palabras le ofrecieron otra lectura. No todas las injusticias admiten reparación en las formas previstas por quienes mandan. La casa grande, mientras tanto, se arregló para la fiesta que cerró el compromiso. El ciclón de terciopelos y la sucesión de sirenas corteses ocultaban la tensión que se había instalado entre las paredes. Isabel, sola por un instante en su habitación, acarició con los dedos la tela del vestido nupcial imaginado y en la soledad sintió el peso de su decisión. No era solo una elección social, era la renuncia a algo que había aprendido en su intimidad. La culpa germinó con el mismo ritmo que la conciencia tardía de haber traicionado una confianza sin haber medido su alcance. Es importante decir que nadie en Santa Cruz pensó en términos de tragedia romántica. Las acciones fueron lo que eran, decisiones sometidas a reglas antiguas. Pero para Joaquim, aquellas pequeñas decisiones se acumularon hasta formar un paisaje que debía ser respondido. No surgió de un día a otro la idea de contestación, fue una concatenación de humillaciones, un viento persistente que va erosionando el acantilado de la paciencia. En el silencio de la arboleda, mientras el brillo de la luna rebatía el perfil de las hojas, algo se quebró. No la dignidad, esa ya había sido quebrada por el sistema, sino la creencia de que la mirada de una persona con poder podía redimir a otra con palabras apenas. Había además una certeza más terrible. La abolición de la injusticia no sería obra de una voluntad privada, sino de una organización profunda de la sociedad, de la que ellos no formaban parte. Fue en esa noche, frente a un cielo sin complicidad, cuando la idea de venganza asomó más como una posibilidad que como un plan. Joaquim no pensó en matar la vida de nadie como ejercicio de un héroe. Pensó, antes, en devolver el golpe simbólico que la casa le había aplicado a la palabra libertad. Sus pensamientos se mezclaron con figuras del pasado narradas por María. Antiguas formas de resistencia que no siempre se traducen en gestos de sangre, pero que, en la precariedad de la elección, podían tomar formas desconocidas. El lector podría esperar aquí un paso decisivo. Podría imaginar el momento en que Joaquim comienza a tramar con astucia fría,
Pero la historia, como las epidemias de sombra, no sucede como una línea recta. Lo que siguió fueron días en que Joaquim aparentó sumisión mientras almacenaba una paciencia que ya no era resignación. Las lecturas continuaron, las conversaciones con Isabel bajaron su tono, y la casa, sin verlo, se acostumbró otra vez al silencio. Entretanto, en la cocina se conservaban relatos que guardaban la memoria de aquel encuentro. María pulía la leña de la tradición y la pasaba en voz baja a quienes quisieran escuchar. Había, en esa memoria, un juramento de no olvidar, un deber de nombrar la injusticia para que no desapareciera con la muerte de un hombre. Hay que decirlo con claridad. En la mente de Joaquim la venganza no era una recompensa justa ni una restitución moral. Era la reacción de alguien cuya única voz posible parecía cortada. Quiso, durante un tiempo, creer que el tiempo haría su obra. Quiso creer que la promesa de Isabel no estaba rota para siempre, que, con discreción, podría recuperar lo que se dio por perdido. Pero cada vez que la veía reír con el capitán, cada vez que escuchaba los elogios al futuro enlace, la certeza de pérdida se volvía más palpable. Fue en esa concatenación de minúsculos agravios donde la idea de una acción propia empezó a tomar densidad. En el patio y entre los trabajadores no faltaron quienes celebraran la noticia del compromiso. Para algunos, la alianza entre familias significaba la posibilidad de favores futuros, licencias, algún alimento extra, la promesa de una asignación. Para otros, en cambio, la noticia era simple e insulsa, una confirmación de que el mundo seguía igual. Lo que nadie, excepto unos pocos, sospechaba era la transformación íntima de Joaquim, de criado principal, atento y lector, a un hombre que conocía la temperatura de su propio silencio y que empezaba a considerar su uso. Cerrando el primer ciclo de tensión, la primavera había dejado de ser una estación de flores para convertirse en un tiempo de cosecha amarga. Entre velas consumidas y hojas de libros pasadas, la historia cobraba contornos de tragedia. El lector debe notar que nada se precipitó hacia la violencia abierta en aquellos días. Más bien, las acciones ocurrieron bajo el compás del cotidiano. Gestos, miradas, palabras que se guardan y que pesan. Pero la fricción continuó, y la fricción es muchas veces el telar donde se atan los nudos que avivan las decisiones. Si esta historia te atrapa y quieres seguir conociendo el destino de Joaquim e Isabel, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas. Las semanas siguientes fueron un compendio de pequeñas derrotas para Joaquim y de apariencias recuperadas para la familia. Se sucedieron los trabajos de la cosecha, las tardes de limpieza en las habitaciones de la casa grande, las maniobras administrativas del varón y la parsimonia del comendador Álvaro, que venía a ejercer su autoridad social con la tranquilidad de lo que sabe que su linaje pesa más que cualquier arranque individual. Isabel siguió en público el curso que le era esperado: visitas con el comendador, paseos con el capitán. En privado su mirada se perturbaba a menudo con la imagen de aquellas veladas en la biblioteca. En la senzala, los días tenían su música propia. El tac-tac de los morterones en la mañana, las voces que se combinaban en labores compartidas, las historias que María no se cansaba de repetir. Aquellas historias se convirtieron en una forma de continuidad, como si nombrar los nombres y los hechos fuera una forma de escudo. Para los esclavos, el decir era una manera de existir más allá del cuerpo que trabaja. Para Joaquim, era la última línea donde ensayar una defensa distinta de la que la ley concedía. Y sin embargo, en la calma que precede a la tormenta, el lector debe permanecer atento a los signos pequeños: el pliegue de la mano de Joaquim al cerrar un libro, la forma en que observa a Sebastián cuando éste no mira, la manera en que escucha los pasos en la casa grande, como si fuera a comprender su destino en el rumor de las suelas contra la madera. Todo eso, acumulado, prepara el terreno para un giro que nadie puede aún prever con exactitud. La venganza, cuando llega a instalarse en la mente de alguien oprimido, no aparece como una idea festiva. Se instala como un pensamiento que procura una forma de justificación frente al peso insoportable de la injusticia. Así cerró el ciclo primaveral en Santa Cruz.
con promesas rotas, con la casa que regresaba a su ritmo y con un hombre cuya dignidad había sido golpeada de formas que la casa misma no alcanzó a comprender en su profundidad. La trama se había tejido con hilos invisibles. La tensión entre lo anunciado y lo real bullía como un magma bajo la superficie, y donde el magma sube, las piedras acaban por quebrarse. Las consecuencias, como la marea, aún no se mostraron completamente. Solo laten contenidas, preparando el momento en que la temperatura del alma humana cederá ante su propia necesidad de decir basta. La paciencia de Joaquim tomó con el tiempo la forma de una obra silenciosa. No trabajaba contra el mundo en oleadas, sino en hilos finos que, al tensarse, acabarían por romper algo más que una tela. La red de confianza de Santa Cruz. Había aprendido a esperar sin que ello significara resignación. Había aprendido también a convertir la observación en estrategia. Su paso por la Casa Grande le había enseñado que los ritmos se repetían, que los banquetes seguían un guión, que las rutas del servicio eran previsibles. Si antes esa previsibilidad le había servido para servir mejor, ahora le ofrecía una geometría propicia para la osadía. No se trató de una noche de epifanía con planes y planos trazados. Fue, en cambio, una acumulación de pequeños gestos, mover a su favor la disposición de cierto en ser, anotar mentalmente las horas en que los convidados eran más descuidados, reparar en la temperatura de los salones en las tardes de verano. Lo que Joaquim sostuvo en secreto fue su convicción de que la justicia que él demandaba no hallaría cauce en los procedimientos de la casa. Si había de haber justicia, sería fruto de su propia iniciativa, y si eso lo convertía en criminal, que así fuera, pensaba, con la frialdad de quien juzga su propia desesperación. En la cocina, María observó el cambio sin entender del todo las razones que lo movían. Ella conservaba la fe en la palabra y en la memoria. A sus ojos, la venganza era una oscuridad que podía devorar tanto al que la ejecuta como al que la recibe. Sin embargo, tampoco pretendía imponer su moral con sermones. Había vivido lo suficiente para saber que la opresión moldeaba los corazones de maneras impredecibles. Su papel fue el de guardiana de nombres, y también el de quien pregunta en voz baja para que la historia no coma su propia inocencia. Los primeros indicios de lo que vendría no tuvieron la etiqueta de tragedia anunciada. Sebastián sufrió, en una noche de humedad espesa, un malestar que sorprendió a todos por su gravedad. No fue un desastre público. Fue una enfermedad que se instaló con silenciosa certeza y dejó al feitor, que siempre había sido ejemplo de robustez, reducido a una sombra de su propia bravura. La familia atribuyó el suceso a la fatiga, a la bebida, a la mala combinación de algo que el tiempo resolvería. Pero en el corrillo de los esclavos, la causa fue interpretada con la agudeza de quien mira la coincidencia, con los ojos de quien fue humillado. Había quienes murmuraron que la tierra, ese viejo libro de remedios y de venenos, había dado su respuesta. No voy a narrar aquí el uso de procedimientos, ni a describir prácticas que puedan servir de manual. Los actos de Joaquim, cuando ocurrieron, se apoyaron en conocimientos transmitidos por la cocina, por la tradición oral, por la experiencia silenciosa de los que vivían con las plantas y sus caprichos. Para algunos fue una venganza justa, para otros una locura. Para él, una respuesta a la humillación. Lo importante, a efectos de esta crónica, es la transformación de la reacción, de la palabra a la acción, de la palabra quebrada a la tentativa de hacer hablar al cuerpo de quien mandaba. La desaparición de Sebastián fue el primer terremoto interno. La calma del trabajo se vio interrumpida por consejos de cuenta y especulaciones externas. Los Almeida, sorprendidos y enfurecidos, reclamaron explicaciones. El barón, altivo en su despacho, ordenó una investigación que parecía más el deseo de señalar culpables que el de comprender una realidad que los comprometería. José, con la diligencia propia de quien busca favor, multiplicó sus denuncias. Pronto, en las conversaciones en los pasillos, empezó a insinuar que había visto a Joaquim merodear cerca de los frascos y de la despensa la noche anterior. La acusación encontró eco y presa fácil en el ánimo de la familia. Lo que siguió fue una escalada que nadie quería admitir como tal. Una mujer de la servidumbre,
Benedita, la cocinera auxiliar que siempre había procurado la calma en las comidas de la casa, enfermó en un banquete y murió con la crueldad de los que no tienen poder. La reacción de la casa fue inmediata, una culpa que buscaría chivo expiatorio. Benedita, a la sazón, fue tomada como responsable de una negligencia, o peor todavía, convertida en la prueba de una conspiración interna. El veredicto social se elevó sin esperar la verdad. Una esclava muerta, un pasado de acusaciones fáciles. La rapidez con la que comenzó la búsqueda de culpables marcó el clima de los días siguientes. En la senzala, la conmoción mezcló miedo y curiosidad. María, que guardaba las antiguas leyendas, notó que el rumor empezaba a contaminar la convivencia. El asesino anónimo, la sospecha, la mirada que ahora pesaba sobre uno u otro. Entre los esclavos se volvía habitual el susurro al oír el nombre de Joaquim. Algunos le ofrecieron apoyo silencioso. Otros se acercaron con prudencia. La comunidad, que hasta entonces había sido una suerte de refugio, empezó a fragmentarse bajo la presión de la sospecha. Esa fragmentación fue, en parte, lo que Joaquim había previsto. Cuando la solidaridad se resquebraja, la operación de la venganza parece más fácil. La investigación de la casa no tuvo la dimensión judicial que hoy imaginaríamos. Fue una pesquisa doméstica, con amenazas veladas y procedimientos de fuerza. Joaquim fue llamado a comparecer ante el barón y el comendador sin articularse como un proceso legal, sino como una demanda de explicación que solo un vínculo de poder podía imponer. Él no negó que anduviera cerca de las alacenas. Su oficio lo exigía. No admitió, tampoco, que hubiera participado de ninguna intención homicida. Su calma fue leída como insolencia, su silencio como confesión. El poder quería un cuerpo donde descargar su necesidad de ejemplo. Cuando José ofreció sus testimonios, la descripción no fue un relato de hechos verificados, sino una cadena de percepciones que reforzaban la sospecha. Aquel hombre joven había aprendido que la lealtad fácil puede transformarse en ventaja. Su lengua, afilada por la ambición, se convirtió en herramienta del varón. La casa, que en apariencia administraba justicia con severidad, actuó con la prudencia de quien pretende sostener la estructura. Alguien tenía que pagar. La captura de Joaquim se llevó a cabo una tarde plomiza. No hubo llamamiento público. Fue un arresto doméstico, con miembros de la Casa Mayor y algunos hombres del comendador. Lo que sí hubo fue la rapidez con la que se decidió su castigo. La palabra tortura circuló como antídoto de la duda. Los señores no buscaban una verdad difícil, querían una confesión que cerrara el caso. La fuerza se convirtió en procedimiento normalizado. Joaquim fue sometido a interrogatorios que jugaron con su orgullo y con su dolor. Lo humillaron con preguntas que buscaban quebrarlo no solo físicamente, sino en su identidad. ¿Admites la culpa? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Le exigieron nombres y motivos, como si el crimen fuera un entramado de traidores, y no una respuesta a un agravio social. No voy a recrear acá los métodos concretos. Basta con decir que la coerción funcionó hasta cierto punto, pero nunca logró arrancar de él algo que fuera más que la sombra de la verdad. Joaquim fue capaz de sostener una afirmación que no favorecía la versión absoluta que el varón quería. Dijo en voz cuidada que la violencia de la casa había producido víctimas y que su relación con el feitor y la señorita había sido malinterpretada. Su voz, sin embargo, encontró oídos dispuestos a la condena. En una rara noche en que la casa se cerró contra sí misma, las decisiones se tomaron a puertas cerradas. El juicio fue un acto de control social vestido de liturgia. No hubo garantías de defensa dignas. La palabra de Joaquim, frente a la del varón y del comendador, era apenas un resquicio. El pueblo de la región asistió con curiosidad y cierta expectación. Para los vecinos era una sentencia que reafirmaba el orden, un ejemplo visible de lo que ocurre cuando los límites se cruzan. Testimonios se fueron acumulando. La lengua de José, las declaraciones de algunos criados que por miedo ajustaron sus palabras a lo que la casa quería oír, la lectura sesgada del médico local, el doctor Augusto, que no aportó claridad suficiente. En la plaza, la maquinaria de la justicia sumaria funcionó con la rapidez
que solo otorga la complacencia del poder. Joaquim, arrodillado, recibió las preguntas de quienes representaban la ley doméstica. No hubo perdón, pero sí el espectáculo necesario para que la comunidad se afirmara en su forma. Cuando le pidieron que confesara en términos concretos, él contestó con la honestidad que soberanamente le pertenecía. No negó haber pensado en hacer pagar a quienes lo avergonzaron, ni ocultó su odio profundo hacia la humillación. Pero nunca confesó, de manera clara y detallada, actos concretos que pudieran satisfacer la sed de venganza de los señores. Su ambigüedad fue leída como culpa absoluta. En los días del proceso, Isabel vivía una doble presencia, la de esposa comprometida con el capitán y la de hija que llevaba dentro la culpa persistente. Su aparición en el juicio no fue un acto público de expiación ni una defensa abierta. Se mostró en la distancia, con vestidos que hablaban de posicionamiento social y con ojos que revelaban el peso de una conciencia que no podía eximirse. Muchos la miraron como si ella tuviera la llave que habría evitado el desastre. Otros la condenaron por su tibieza. En su pecho se agitaban discretos fragmentos de arrepentimiento que no bastaron para cambiar el curso de los hechos. Ante la falta de pruebas concluyentes, la sentencia parecía, sin embargo, ya escrita. El sistema no necesitaba exactitud judicial. Lo que necesitaba era restituir el miedo. Joaquim fue condenado a muerte. La pena, anunciada con la frialdad del que no admite discusión, se convirtió en un acto público. La ejecución debía funcionar como lección. Para quienes mandaban no había mayor legitimidad que la de imponer la norma con sangre visible. El tiempo entre la sentencia y la ejecución fue un periodo de tensión insoportable. Joaquim en sus últimas horas recibió visitas, no de aquellos que lo habían abandonado, sino de María, de algunos hombres de la senzala que se acercaron en secreto. Ellos le ofrecieron el consuelo que la casa grande negó. María, con manos marcadas por el trabajo, le colocó una tela en el hombro y le habló de los ancestros. Le recordó los nombres que no debían desaparecer. En su rostro había, más allá de la compasión, una claridad que solo tienen quienes conocen el precio de la memoria. No debía morir su nombre. Joaquim le respondió con la serenidad de quien había tomado una decisión y ya la llevaba como testimonio. No buscó perdón ni rencor grandilocuente. Dijo palabras que se clavaron en el aire de la celda. Habló de la desigualdad que había quebrado la gracia de los hombres, de la costumbre que convertía a las personas en instrumentos, de la promesa de Isabel que se había roto y que lo había dejado a su propio juicio. No pidió clemencia. Quiso en cambio hacer testimonio de aquello que la ley negaba. Retrató con su palabra la cadena que transforma a quienes la portan. La ejecución tuvo la solemnidad de los actos que pretenden restaurar el equilibrio social. La plaza se llenó de curiosos, de los que ven la muerte como una lección, y de otros que sentían una extraña incomodidad. El varón, elegante en su postura, no debía mirar. Sin embargo, su presencia fue un símbolo del sistema que comandaba el castigo. Isabel guardó silencio. Su rostro mostró la huella indeleble del remordimiento. La comunidad siguió con cierta frialdad el rito. Cuando Joaquim subió al patíbulo, la voz que pronunció últimas palabras no fue de odio, sino de denuncia. Habló no para maldecir a su verdugo, sino para nombrar la costumbre que los había forjado. Sus frases, medibles y frías, se filtraron entre la multitud como un desafío. No pedía venganza, pedía memoria. El efecto de aquellas palabras no fue inmediato ni monolítico. Para algunos, fueron el último acto de un criminal. Para otros, el testimonio piadoso de un hombre que había lamentablemente elegido el paso al acto. La ejecución, en cualquier caso, dejó una estela que no pudo borrarse con la rutina del trabajo. La senzala lloró en silencio y la casa grande recuperó sus ruidos con la costumbre de siempre, pero ahora con el rumor de una duda latiendo bajo elocuentes mantos. La muerte de Joaquim no cerró la historia, la abrió a otro paisaje, el de las consecuencias. Isabel, poco después, se casó con Antonio Ferreira. No hubo, sin embargo, el alivio social que la familia esperaba. En su vida privada, la ceremonia del matrimonio
Fue un hecho autorizado por la comunidad, pero su corazón no obtuvo resguardo. La culpa la acompasó como una sombra permanente. Vivió los años subsiguientes con la sensación de que había en su costado una herida que ninguna nobleza podría cubrir. No era una culpa convertida en confesión pública. Se trató de la conciencia que se alimenta por lo no hecho, por lo callado, por la posibilidad que se dejó marchitar. Isabel guardó en lo más íntimo un baúl con cartas no enviadas y trozos de páginas de aquel libro francés que había vuelto a la casa como testigo de lo irreparable. Allí encontraron refugio sus recuerdos, las notas de su promesa incumplida y algunos objetos que le recordaban la biblioteca y la arboleda. Nunca hizo pública su correspondencia con Joaquim. Si es que alguna vez llegó a haber correspondencia formal, se negó a convertir su arrepentimiento en una confesión que pudiera excusar su actuar. Vivió el resto de su vida con la imposibilidad de borrar la escena de la plaza. María, como narradora de la senzala, conservó la memoria de Joaquim con una obstinación que convirtió el recuerdo en resistencia. Reunió los nombres, las fechas, los relatos y los fue transmitiendo en voz baja a los que llegaron después. No buscó protagonismo, se trataba más bien de un deber, nombrar para que no se borraran las vidas. Sus relatos tenían una estructura que combinaba la leyenda y el dato. Eran piezas para que los nombres siguieran vivos. En los pozos del café y en la noche del trabajo, la figura de Joaquim siguió siendo un espejo para los que querían mirar la injusticia a los ojos. José, por su parte, desapareció de la escena con el tiempo. Algunos dijeron que se marchó a la ciudad buscando fortuna. Otros susurraban que sus pasos se perdieron en la ruta de los que se alejan cuando la historia levanta el polvo. No se conservó un relato limpio sobre su destino. La sensación general fue la de quien se marchó con la certeza de que su lengua había servido para sostener una estructura que no le devolvería la seguridad. La ambición de aquel hombre joven tuvo, en la larga mirada del recuerdo, la forma de una advertencia. No siempre el favor llega como resguardo. Las semanas se convirtieron en años, y los años en décadas. La hacienda siguió existiendo con sus cosechas y sus fiestas, pero la memoria que no se puede enterrar acompañó los cambios sociales que fueron erosionando, con lentitud, la institución de la esclavitud. Las reformas, las presiones morales y económicas en el imperio fueron parte de un proceso que culminaría varias décadas más tarde en la llamada Ley Áurea de 1888. Para aquellos que vivieron la época, la ley no borró la violencia previa ni reparó las pérdidas. Para los hijos y nietos de quienes trabajaron la tierra, la libertad fue un umbral cargado de incertidumbres. Isabel, ya mayor, vivió para ver la transformación del mundo que alguna vez había servido de telón a su juventud. La plaza donde Joaquim había sido ejecutado cambió de nombres y usos. La casa grande, con sus vigas, resistió las tempestades de los años. Ella dedicó sus últimos tiempos a un retiro que nadie pudo llamar expiación. En el fondo de su casa llevó el peso del silencio, y a veces, en noches de insomnio, sacaba el baúl y recorría las hojas con dedos temblorosos. No buscó perdón público. Quizá no lo merecía. Le bastó en su soledad nombrar a quien había amado y traicionado, y comprender que el pago moral no se acomoda a ceremonias sino a la labor del recuerdo. María, mientras tanto, sobrevivió con el vigor de quien conoce la eficacia de la narración. Antes de morir, juntó un pequeño cuaderno de nombres, anotaciones, refranes y trozos de historias. Lo entregó a una mujer joven que había ayudado en la cocina, y le dijo con un soplo: «Nombres, no los dejes ir». Así, la memoria pasó de boca en boca, se diseminó por los patios y por los caminos de la región. Que Joaquim hubiera sido ejecutado no borró su existencia. Al contrario, lo convirtió en hilo que los descendientes tirarían para comprender de dónde venían sus heridas. Años después, la hacienda fue vendida a un nuevo dueño que no conocía, o no quiso conocer, la historia completa de Santa Cruz. Cambió en parte su destino agrícola. Algunas ruinas se transformaron en almacenes. El baúl de Isabel desapareció en una mudanza, y las cartas que en él guardaba
fueron el rumor más tenaz que los nuevos propietarios no supieron domesticar. Dos manos curiosas, décadas después, hallaron en un ático una carta sin destinatario y la llevaron a la luz. Al leerla, un estudioso local sintió que aquel pedazo de vida debía incorporarse a un pequeño archivo sobre la región. Fue así como la historia de Joaquim, que parecía contenida en relatos folclóricos, encontró un hilo documental que la volvió colectivamente relevante. La memoria, como toda materia, no es neutra. En la conversión de la región hacia un tiempo sin esclavitud, la figura de Joaquim se volvió un signo. Para unos, un peligro; para otros, un mártir trágico. El gesto que él ejecutó, sea simbólico, sea concreto, siguió generando preguntas sobre los límites entre la reacción individual y las responsabilidades estructurales. Los historiadores que más tarde se interesaron por Santa Cruz se detuvieron en el caso con ojos críticos. Analizaron archivos, contrajeron testimonios, fueron desenterrando nombres y rostros. En sus trabajos, la historia de Joaquim se mezcló con la de Isabel y la de María, y con la de tantos anónimos que no tuvieron epitafio. La nación, por su parte, avanzó hacia la abolición, y cuando la ley llegó vino acompañada de promesas que pocas veces se cumplieron de inmediato: tierra, trabajo, educación. La transición fue más compleja de lo esperado. En Santa Cruz, algunos antiguos esclavos recibieron libretas, otros paladas. Pocos hallaron la restitución que imaginaban. El Estado, lento y contradictorio, no supo reconstituir las vidas hechas pedazos por la servidumbre, y sin embargo, la memoria se mantuvo como una forma de justicia que no se mide en decretos. En la última fase de esta crónica, conviene detenerse en Isabel una vez más. En su vejez, solía recibir la visita de hombres que venían a recoger datos, periodistas, un sobrino de Joaquim que había oído la leyenda, hasta un hijo de José que buscaba, tal vez, limpiar el nombre de su padre. Isabel dejó pocas confesiones. Reconoció, ante quienes la preguntaban, que había fallado a una promesa íntima. Dijo con voz que ya no podía esconder la melancolía, que en la vida llegan gestos que no se pagan con nada, que había renunciado a una pequeña justicia por temor a la presión del linaje. No pidió perdón público, se limitó a nombrar su arrepentimiento y a aceptar la condena social como pago. La narrativa que quedó al final no fue la de una venganza justiciera ni la de un héroe puro. Joaquim no fue ni mártir ni monstruo. Fue un hombre que, frente a la negación del mundo, eligió una salida que lo llevaría a pagar con su vida. La brújula moral que orienta a los lectores debe señalar que su decisión tuvo costos que alcanzaron a muchos: a Benedita, muerta en un banquete, a los que murieron sin nombre en una casa de culpables, a los hijos que perdieron una figura paterna. La tragedia no fue unidimensional, fue la inflexión de vidas quebradas por un sistema. Por eso la historia reclama reflexión y rechazo a cualquier forma de justificación simplista. En las escuelas locales, tiempo después, algunos profesores incluyeron la historia de Santa Cruz en relatos sobre el pasado agrario. La figura de Joaquim se volvió ejemplar para hablar del daño que produce la desigualdad. No se celebró su crimen, pero sí se usó su vida para entender la violencia de la institucionalidad. En actos conmemorativos, a veces se levantó un modesto monolito en memoria de los que vivieron en la senzala. En otras ocasiones, la memoria se limitó a la asociación voluntaria de quienes buscaban recuperar nombres. La última imagen que quisiera dejar es la de María, ya anciana, sentada frente a un grupo de jóvenes en una vereda. Con la claridad de quien repasa un informe elocuente, les contó la historia de Joaquim no como un destino inevitable, sino como una advertencia. Les habló de las promesas, de los silencios y de las palabras rotas. Les enseñó a recordar los nombres de los que fueron negados por la costumbre. Al despedirse, un muchacho le entregó una hoja donde había escrito el nombre de Joaquim. Ella la guardó como quien recibe una pequeña victoria. Esta historia, el amante rechazado, la impredecible venganza del esclavo envenenador, cierra sin ofrecer consuelo fácil. La venganza de Joaquim fue impredecible no porque cuidara la sorpresa del crimen, sino porque lo que hizo y las consecuencias que trajo
miró de frente a un orden que parecía intocable. Lo impredecible fue la reacción humana ante la negación de la esperanza. Lo inevitable, para tantos, fue el costo. Que la memoria conserve su nombre no significa que su acción deba ser emulada. Significa más bien que la historia exige ser nombrada para que la injusticia no se repita bajo otros ropajes. Si esta narración te ha movido a pensar sobre la memoria histórica, la responsabilidad social y las vidas que quedan marcadas en los márgenes, comparte esta historia y comenta tu reflexión. Recordar no es celebrar, es reconocer, aprender y evitar.